Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Pues para comunicarles que como senadora de la República y avalada con también el acompañamiento de nuestro coordinador Ricardo Monreal y avalada por el Grupo Parlamentario de Morena, hemos presentado esta iniciativa con proyecto de decreto sobre la ley general que regula y controla el uso de la cannabis. Creo que es un paso muy importante, es un parteaguas en nuestra política de drogas y desde luego queremos avanzar porque es una gran oportunidad de avanzar en la pacificación de nuestro país. Es un paso también que se da para que no tengamos tantos homicidios dolosos, para combatir al crimen organizado y desde luego tenemos un problema muy serio de violencia, de desapariciones, en fin. Es un paso enorme y yo quisiera compartirlo con ustedes. También está a su disposición ya la versión completa de la iniciativa. Pero manifestarles a ustedes que esta iniciativa tiene varios ejes rectores. Uno de los ejes rectores son los derechos fundamentales, los principios y los derechos. Uno de los más relevantes es, desde luego, la dignidad humana. Pero también tenemos en esta iniciativa temas como perspectiva de género, igualdad, inclusión, perspectiva multicultural. También tenemos el derecho a la accesibilidad, a la asequibilidad también, y a dos de los derechos fundamentales en los que que fueron los pilares de la resolución de la Suprema Corte hace varios años, en la cual yo participé, que es el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación de cada uno de los individuos. Se respetan estos dos derechos fundamentales en esta propuesta de iniciativa y además también es un tema de igualdad, de inclusión y de respeto a las libertades. Así es el primer eje, este es el primer eje fundamental que se encuentra en la iniciativa. El segundo eje fundamental de la iniciativa es que el Estado, a través de un instituto, regulará y controlará toda la cadena productiva de la cannabis o del cannabis, desde su cultivo, desde su producción, su cultivo, su distribución, su comercialización y su venta. Será a través de licencias y de un marco normativo riguroso que contempla esta situación. También quisiera manifestarles que está prohibido y además será sancionado penalmente el que le venda cannabis a los menores de edad o que involucre a los menores en cualquiera fase de la cadena productiva. Por otra parte, las sanciones que se contemplan son varias, entre otras, no respetar la normativa que esté en la ley o en su caso del reglamento, porque habrá un reglamento de esta ley. Será un instituto como un órgano desconcentrado que estará en la Secretaría de Salud. Aquí el mensaje es importante, porque el mensaje es que es un tema de salud pública y no es un tema de penalización y de prohibición de las drogas, sobre todo de la cannabis. También compartirles que habrá sanciones como en el alcohol los tenemos, de no poder conducir un vehículo si se está bajo los efectos de la droga, de la marihuana. Por otra parte, también instrumentos para detectar el uso de la marihuana cuando se esté conduciendo. Y también habrá sanciones
de arresto hasta por 72 horas en el caso de violación a una de estas disposiciones, sobre todo por el tema de si se tiene más de 30 gramos en la vía pública de cannabis. Las sanciones serán administrativas, no serán penalizadas. Será penalizada la conducta cuando se trate de menores de edad y también será penalizada la conducta cuando cuando se esté produciendo la marihuana fuera de la normativa y del control y la regulación del Estado. La marihuana que se produzca, la cannabis que se produzca fuera de esta regulación seguirá siendo ilícita y seguirá siendo perseguida por el Estado, porque lo que tiende esta ley es precisamente que el Estado regule toda la cadena productiva y haga el control inclusive de la calidad de la planta que se produce. Entonces, estamos avanzando. Yo les he pedido a mis compañeros y a mis colegas senadoras y senadores que este es un proyecto, pero que puede enriquecerse. Ya por lo pronto me han dicho que quieren que, además de la sanción penal en tratándose de menores, quede expresamente que en todo momento se respetará el interés superior de los menores. Entonces, bienvenido todos los comentarios, no solamente de mis compañeros senadores y senadoras, sino de nuestra población en general. Muchísimas gracias por esta atención. Hemos dado un paso histórico muy importante, es un parteaguas en la historia del combate a las drogas. Muchas gracias. Senadora, tenemos algunas preguntas de los representantes de los medios de comunicación. Sí. La primera de ellas es de Pedro Iriart, del financiero Bloomberg. Senadora, buenas tardes. Hola. Preguntarle, ¿cómo van a funcionar estas licencias para la producción y sobre todo para la venta de la hierba? O sea, ¿el productor la va a vender al Estado o cómo va? Hay toda una regulación en la ley, pero adicionalmente será ya el reglamento en que haga ciertas especificidades. Por lo pronto, la pueden cultivar algunas cooperativas. Las cooperativas pueden desde cultivarla hasta distribuirla y venderla, pero siempre bajo la supervisión del Estado, y además solamente podrán, producir alrededor de 480 gramos por cada uno de los socios, y se tiene previsto hasta más de 150 socios en estas cooperativas. Andrea Becerril, La Jornada. Buenos días, senadora. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me da gusto verte. A mí también. Le quería pedir alguna precisión. En el proyecto original que apareció en la Gaceta el martes se hablaba de que se podía aportar 40 gramos, se bajó a 30. ¿Bajo qué criterio se hizo esto? Y aprovecho que la tengo enfrente, dos cositas más de la iniciativa. Otra, se eliminó también todo un capítulo que se tenía que ver con permisos o algo así, de la iniciativa original. Y ayer el titular de la COFEPRIS vino a comparecer y decía que tenían que tener especial atención en regular el autocultivo y lo que se refería a la marihuana con usos lúdicos. Y ha habido ya ciertas reacciones con esa disposición de que se podrá fumar la droga en lugares públicos. En lugares públicos, no en lugares cerrados, ¿sí? Ahí lo dice, exactamente la misma regulación que el tabaco. También se prohíbe conducir bajo el efecto de la droga, y también hay algunas conductas que no se permiten en la vía pública. Por ejemplo, también hay una disposición, hay permisiones y prohibiciones muy claras en la ley. Sí se bajó a 30 gramos porque la experiencia internacional, concretamente la literatura que nos ha proporcionado, por ejemplo, Canadá, es hasta 30 gramos. Se considera que ya 30 gramos es pero nada más poseerla en la vía pública. No estamos hablando de tenerla en tu domicilio ni nada. En la vía pública 30 gramos. Hay cierta regulación que se tiene que dejar al reglamento.
Y desde luego, bienvenida toda observación, o sea, es un paso importante, pero tenemos que enriquecerla, y bienvenida a la crítica, y bienvenida también las aportaciones que se puedan tener, por ejemplo, de COFEPRIS, que dicho sea de paso, COFEPRIS apenas acaba de publicar los lineamientos para la cannabis medicinal, que no para la recreativa, y además, pues qué tarde lo ha hecho después de la sentencia de la Corte, porque hace mucho que tenían la obligación de hacerlo, en tanto que había muchos pacientes que requerían de la cannabis medicinal y se había tardado muchísimos meses y meses en sacar estos lineamientos, nada más de la medicinal, no digamos de la recreativa. Por último, perdón, aprovecho. Se habla también en la iniciativa de liberar a quienes estén sentenciados por consumo. ¿Es solamente por consumo? También por posesión. ¿Por posesión? Sí. ¿Y tienen decía que son más de 1.500? ¿Perdón? Decía que son más de 1.500 los sentenciados que podrían acogerse a este beneficio. No tenemos los números exactos, pero mira, por lo pronto vamos a liberar muchísimos jóvenes que están por posesión de marihuana concretamente, o sea que eran marihuanos y que estaban fumando marihuana y que están privados de su libertad. Antonio López, La Razón. No, oye, no eran criminales. Senadora, buenas tardes. Sí. Oiga, preguntarle sobre este tema, se permite el consumo de marihuana en lugares públicos. Usted mencionaba que se va a respetar el derecho superior de los niños. Así es. Sin embargo, en ese sentido, diversas organizaciones que defienden a los menores, pues se han pronunciado en contra. Dicen que pues el que se permita fumar marihuana en un parque, por ejemplo, pues no está respetando el derecho superior de los menores. Estamos ahorita también en la ley orgánica de la administración pública haciendo hincapié en una política de salud, de prevención y de rehabilitación de adictos. Textualmente y claramente está señalado en la ley que estamos ahorita discutiendo en las dos cámaras de la ley orgánica, esta atribución de la Secretaría de Salud. Y por otra parte, el prohibicionismo lo único que ha traído como consecuencia son muertes, luto y sangre. Perfecto. Senadora, otras dos preguntas en otra materia también sobre este tema que ha causado mucha polémica de Nicolás Maduro. México forma parte del Grupo de Lima que ha rechazado el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ustedes contemplarían salirse de ese grupo, modificar la política? A ver, se está invitando a todos los presidentes y a todos los jefes de Estado del mundo. No podríamos hacer una selección arbitraria de quién sí y quién no. Es una invitación a todos los presidentes y a todos los jefes de Estado en el mundo. Bienvenidos quienes deseen venir a participar en la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Leticia Robles de la Rosa, Excelsior. Buenas tardes, senadora. Preguntarle, no veo en su iniciativa el acompañamiento a las modificaciones a la Ley General de Salud, que actualmente son las que rigen tanto la aportación como la autorización para consumo personal. Más o menos, ¿para cuándo estaría? Ya estamos trabajando. Mira, lo que me urgía era presentar la iniciativa de esta ley de regular y controlar la cannabis por una razón, porque yo prácticamente estoy a punto de solicitar mi licencia. Como ustedes saben, estoy propuesta para la Secretaría de Gobernación, entonces me era muy importante. Ya estamos trabajando en las modificaciones tanto del Código Penal Federal como también de la Ley General de Salud. Son dos disposiciones que tenemos que modificar. Y su respuesta me da pie a otra de las preguntas que tengo, senadora. ¿Esta ley o este proceso legislativo estará listo antes de que usted pida licencia o ya lo seguirá fuera del Senado de la República? No, yo creo que, mira, ahorita estamos con una agenda legislativa muy apretada y esta iniciativa que estoy presentando el día de hoy va a tener mucha discusión y va a tener mucho enriquecimiento, ¿no? Y muchos que se van a posicionar en favor y muchos en contra. Entonces, que se discuta, que se abra
la discusión abiertamente. Y la última pregunta es, si esta ley no es una puerta abierta para que los grandes capos de la droga se acojan a ella y se quieran convertir en grandes empresarios de la marihuana. A ver, no está contemplado los grandes empresarios, está circunscrita a cooperativas que están de 150 máximo socios y que pueden tener y obtener, solicitar y obtener la licencia por parte del Estado. El Estado y este instituto seguramente vigilará quiénes son los integrantes de estas sociedades cooperativas, por una parte. Y por otra parte, precisamente por eso, la rectoría va a estar en el Estado. Y todos los criminales que se pretendan ir por la libre serán sancionados penalmente. Y los que hasta antes de que entre en vigor la ley, pueden tener una zona de impunidad, o esa historial criminal no tiene que borrarse. No tiene que ver nada con una regulación, con un paso de regulación y de control por parte del Estado. No lo veo, no veo la conexión, sinceramente. La penúltima pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, senador, muchas gracias. ¿Qué tal? En el mismo sentido, nomás para precisar, entonces, ¿quiénes van a poder comercializar concretamente la marihuana para uso lúdico? ¿Cómo será esta comercialización? Mira, a ver, hay diversos usos en esta ley, desde el uso industrial, el uso farmacéutico, el uso de adulto, el uso también hay 5 usos. El tema es de que en la ley se establecen ciertas características de quién puede producirla, quién puede comercializarla y venderla, pero se necesitan y se requieren diversas licencias. El reglamento en su caso contemplará ya una regulación más específica de cualquiera de estos temas. No se puede contener todo en la ley tiene más de 70 artículos, 74 artículos. Por ejemplo, habrá que añadir unas disposiciones sobre un tema muy importante, que son los impuestos. Los impuestos, que es un tema muy relevante, porque Canadá, por ejemplo, y los mismos Estados Unidos han tenido una recaudación importante en materia impositiva a través de la venta de la cannabis. De alguna manera sí se quita el mercado. Se quita. Se trata de quitarse el mercado a los delincuentes. Porque además se va a perseguir esos delincuentes. Los que no estén bajo la reglamentación, la regulación y control por parte del Estado seguirán siendo criminales, seguirá siendo ilícita y seguirán siendo castigados penalmente. Muchas gracias. Gracias. Rolando Ramos, el economista. Gracias. Senadora, buenas tardes. Hola. Preguntarle, en aras de la pacificación del país y del combate a las organizaciones criminales y al narcotráfico, ¿esta es la puerta de entrada para la legalización y despenalización de todas las drogas? No. La amapola tiene un régimen incluso internacional distinto. En el tema de la amapola hay un número clausus de países que pueden producir la amapola y se comercializa única y exclusivamente para efectos farmacéuticos. Está muy controlado incluso por la Agencia de Naciones Unidas contra el delito y la droga, que su sede está en Viena. Hemos estado en contacto con ellos permanentemente. Los requisitos para entrar como país productor de amapola, que son muy pocos, hay un número muy limitado de países, hay que reunir muchísimos requisitos, hay que ser un país seguro y hay que tener otras muchas características. Lo que sí, y estamos en esa línea de detonar desarrollos económicos en las zonas que hoy viven única y exclusivamente de la amapola, son 120 comunidades en Guerrero que están viviendo de la amapola. Entonces, por una parte, vamos a caminar con Naciones Unidas, como no puede ser de otra manera, para poder también entrar dentro de los países que pueden producir la amapola, exclusivamente, y subrayo, con fines farmacéuticos.
Esto es muy importante. Los opiáceos son uno de los grandes azotes que tienen ahorita los norteamericanos en las muertes de los jóvenes. No sé, casi 17,000 muertes, una cosa así de opiáceos. Entonces, eso es uno de los grandes temas. Pero por otro lado, hay muchos que tienen enfermedades terminales y que no tienen acceso a morfina, por ejemplo, que pudieran realmente tener una vida ya terminal, pero sin dolor, por ejemplo. Entonces también hay que ver este otro aspecto. Y quisiera conocer su punto de vista sobre las opiniones que hay al respecto, incluso de expresidentes de la República, en el sentido de que lo que se requiere ya es la legalización de todas las drogas. Vamos caminando hacia allá, tenemos que verlo paulatinamente. Este es un primer paso, creo que es un paso importante, ¿verdad? Y lo demás lo vamos a ir analizando de acuerdo con los temas también de seguridad y de pacificación del país. Ministra, una última pregunta. Karina Gracias. Aguilar, 24 horas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, senadora. Preguntarle, ¿cómo sería la adquisición de las semillas para la plantación de las plantas? Si ya tienen contemplado esto en la ley, ¿cómo sería este trámite? A ver, ya si está regularizado y reglado y bajo control la producción, tendrá que ser el mismo Estado, digamos, el que vigile la calidad de la planta, que ese es solo otro tema. Nadie ha visto qué calidad tiene la planta. Entonces, el Estado regulará desde las semillas, el control de las semillas y desde luego la calidad. O sea, tendrá intervención en toda la cadena productiva. Estamos, regulando toda la cadena productiva de la cannabis o del cannabis. Y por otro lado, el excomisionado de COFEPRIS, Miquel Arriola, señalaba o consideraba necesario ponerle quizá un IEPS a la venta de productos con marihuana y a la marihuana para que los recursos que se saquen de Sí, ello. ese es el tema que yo estaba diciendo sobre un IEPS o algún otro impuesto. Yo creo que IEPS es correcto, ¿verdad? Y en Canadá han tenido un éxito enorme el gobierno canadiense en la recaudación sobre este impuesto. Entonces sí estaría, se Sí, estaría claro. contemplando. Es más, faltó un capítulo de impositivo, aunque lo pensamos poner en alguna otra miscelánea fiscal o en alguna otra ley fiscal, pero de todas maneras yo creo que es importante que quede plasmado dentro de esta ley, que el Estado recaudará. No necesariamente qué impuestos, pero sí que el Estado recaudará bajo el esquema de la venta. ¿Y esto ya estará contemplado en el presupuesto para el próximo año? No. Todavía No está aprobada la ley. Gracias, senadora. Gracias a ti. Sería todo, senadora. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, de verdad, y muchísimo gusto en que estén aquí presentes, porque además yo estoy muy entusiasmada de que vayamos a dar este paso enorme. Gracias.